Muy bien, capítulo 16 del Evangelio según Juan. Hoy vamos a mirar partiendo del versículo número 7, ¿no es cierto? El versículo número 6 es un reclamo hasta cierto punto. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pues vimos la semana pasada que el Señor obviamente se refiere al hecho de que Él le ha estado hablando a los discípulos de su partida al cielo, y en lugar de estar ustedes felices por lo que me sucede, por lo que me va a suceder, por mi experiencia de volver al Padre, de volver a aquella gloria, están tristes. ¿Sí? Están tristes. ¿Ha vivido usted esa experiencia que le cuenta a un compañero de trabajo algo maravilloso porque le dieron un ascenso y va a estar en otro departamento y su buen amigo está triste? Se entiende, ¿sí? Ya no voy a estar aquí con ustedes, pero alégrense por lo que va a pasar conmigo. Jesús, en los próximos versículos, a ese concepto le va a añadir otra idea, lo va a complementar. Y me parece que es extraordinario ver lo que el Señor Jesús va a hacer en los próximos versículos con ese concepto y con otras ideas. Básicamente, en los versículos del 7 al 15 vamos a considerar tres aspectos. El primero de ellos, que la vida de Jesús era, que en la vida de Jesús era absolutamente necesario su partida para que viniera el Espíritu Santo. Esa partida del Señor era absolutamente necesaria. No había manera de evitarlo. Tenía que ser así. La segunda cosa que nosotros vamos a ver es que en la venida del Espíritu Santo era absolutamente necesario cumplir la causa de Cristo en esta tierra. Si no se cumplía el propósito de Cristo, la causa, la razón, el motivo, entonces carece de sentido. ¿A qué vino el Espíritu Santo? La tercera cosa, el tercer aspecto que tenemos que considerar es que la venida del Espíritu Santo será sumamente beneficiosa para los discípulos. ¿Sí? Para los discípulos. No solamente para Cristo, sino para los discípulos. Así es que estas tres cosas acerca de la venida del Espíritu Santo es lo que vamos a ver en estos versículos y ya. ¿Les parece? Ya yo les di la bienvenida a Capilla del Rey. No, bienvenidos a Capilla del Rey. Gracias por llegar y gracias a ustedes por estar en sintonía. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 7? Pero yo os digo la verdad. ¿Qué significa esa expresión? Pero yo os digo la verdad, pues eso no tiene mucho sentido si no se ha leído el versículo 6. ¿Sí? El versículo 6 ya lo consideramos y lo comenté hace un rato. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ustedes están tristes porque yo me voy, pero, ¿sí? Para afirmar esa realidad, pero yo os digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Os conviene que yo me vaya. A ver, lo que él acaba de decir en los versículos anteriores es: a mi Padre le agrada y a mí me conviene regresar allá. Eso es lo que él ha dicho básicamente. A mí me conviene. Miren de dónde yo salí, miren lo que he hecho por ustedes. Vuelvo a mi Padre, de donde salí, de donde soy, a quien pertenezco. ¿Por qué están ustedes tristes? Si a fin de cuentas ustedes van para allá conmigo también.
eventualmente ustedes van a llegar. Van a llegar. Y ahora en el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad. Ese pero está diciendo, mire, hasta aquí. Yo dije cuánto me conviene a mí. Ahora les voy a dar el resto de esta verdad. Esto es importante y significativo. ¿Y cuál es esa verdad? A ustedes les conviene que yo me vaya. No solo a mí. A ustedes les conviene. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. A ustedes les conviene esto. Esa expresión que Jesús utiliza allí, pero yo os digo la verdad. La idea allí es solemnidad. Lo que Jesús ha hecho es hacer un alto, terminado la parte del discurso que ya había dado acerca de cuán conveniente era, y los llamó a capítulo y los llamó a mirar, a prestar atención, suspiren, respiren, descansen, relájense. Les voy a decir la verdad completa. Ustedes están tristes, pero la realidad es que a ustedes les conviene. A ustedes les conviene que yo me vaya. Es una afirmación solemne. Os conviene que yo me vaya. No solo me conviene a mí, o no solo conviene en general, pero a ustedes particularmente les conviene. Porque ustedes van a ser los receptores del Consolador, del Espíritu Santo que yo enviaré. Amén. El fin beneficioso de la venida del Espíritu Santo es de provecho para ustedes. Disfruten, crean a mi palabra. No les miento, no les engaño. Pero la realidad es que uno siente que lo engañan cuando le dicen esas cosas, pero no cuando sale de la boca de Jesús. Jesús estaba hablando verdad. Mediante su muerte, mediante la muerte de Jesús, se tramita esa venida del Espíritu Santo. Y yo utilizo el término tramitar porque es todo un trámite. Él tiene que llegar al Padre, Él tiene que rendir cuentas, Él tiene que pagar por nuestros pecados para que seamos salvos, Él tiene que derramar su sangre para limpiarnos. El velo de acceso al lugar santísimo se rasga para que haya acceso, y yo tengo que llegar allá, dice Él, para enviarlo. Eso es una gestión, eso es un trámite que yo tengo que hacer. Si yo no llego allá, no lo puedo enviar. Si no lo envío, ustedes no lo pueden recibir. Y todo lo que hemos prometido no tiene sentido. Así es que Cristo, es necesaria la muerte, y mediante esa muerte, entonces, tramitar esa gestión para que el Espíritu Santo sea enviado a la tierra. Queda establecido, ¿sí?, que hay un requisito. ¿Y cuál es el requisito? Que yo me vaya. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si me fuere, os lo enviaré. Este es el requisito para que lo reciban. Si me quedo aquí, no va a suceder. Así que la presencia del Espíritu Santo, no quiero ser malinterpretado en esto, o no lo quiero expresar de manera impropia, pero la presencia del Espíritu Santo es más deseable en la tierra que la presencia corporal de Cristo, que la presencia corporal de Jesucristo. Jesús estaba en una reunión a la vez. En una reunión a la vez. Si estaba con los discípulos, no estaba con los otros. No es cierto.
Si estaba con uno, no estaba con los demás. Si estaba en una casa, no estaba en otra. Se iba de una región a otra región, de un pueblo. Y el pueblo que lo iba a recibir estaba feliz, ¿sí? Pero el pueblo de donde salía quedaba triste. Eso no ocurre con el Espíritu Santo. Eso no ocurre. La presencia del Espíritu Santo con nosotros es continua. Alguien debe decir amén. No es una reunión a la vez. Ese versículo que tanto utilizamos en Mateo, es el capítulo 18, pero les voy a decir ahora el versículo porque yo lo marqué para poderlo leer. No lo marqué. Creí que lo había marcado. Es el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy. Ahora sí lo marqué. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ve, Jesús solo podía estar en una reunión de esas, en una. Pero el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo está en toda reunión que se hace en el nombre del Señor. Con ese elemento nada más, solo con ese elemento, la presencia del Espíritu Santo en cada reunión cristiana, en cada ciudad, en cada aldea, en cada casa, en cada municipio, en cada país. Eso nada más ya dice que es ganancia que Jesús se vaya al cielo y que envíe el Espíritu Santo. Pero nosotros podemos hablar de otras cosas. Además de eso, podríamos mencionar una gran cantidad de beneficios. Otro, el Espíritu Santo va a actuar en cada creyente individualmente. Jesús es capaz de hacer milagros, pero el Espíritu Santo es capaz de hacerlos a través de cada creyente y cada creyente participar de esa experiencia. ¿No les parece que eso es extraordinario? ¿No les parece que eso es maravilloso? Así es que la ida de Jesús era absolutamente necesaria para que viniera el Espíritu de Dios. Y que viniera el Espíritu Santo y fuese derramado e hiciera de cada creyente en particular un templo para él habitar allí y manifestarse allí. Eso nos tiene que producir una alegría sin límites, una alegría sin parangón, sin comparación, sin punto de referencia. Nunca había sucedido algo como eso. Nunca. Esto sucede una vez Jesucristo envía el Espíritu Santo. Mi segundo comentario fue que la venida del Espíritu Santo era absolutamente necesaria para cumplir la causa de Cristo en la tierra. La causa de Cristo, el propósito de Cristo en la tierra no se puede cumplir sin el Espíritu Santo. Ve, esto no es una visión política, ¿sí? Ni siquiera una revolución social en la cual puede participar uno y el intelecto. La iglesia es básica y fundamentalmente espiritual. Y la fuerza de la iglesia es espiritual. Ahora, nosotros, tal vez por primera vez en la historia, bueno, yo no conozco mucho de la historia, pero yo no había oído cosas como las que estoy oyendo en estos días. En días atrás yo participé en una conferencia que daba un psiquiatra que estaba explicando cómo funciona la inteligencia, cómo el cerebro opera ese asunto que llamamos ser inteligente. Y lo explicó muy bien, tan bien que yo no lo puedo explicar. Pero yo en aquel instante lo entendí todo. Y mientras él hablaba de la inteligencia, yo estaba disfrutando las cosas que él hablaba. Él hablaba de esa inteligencia que algunos piensan que es zonificada,
Sí, no sé en qué lugar del cerebro está lo musical y no sé en qué otro lugar están las ciencias y la matemática y no sé en qué otro lugar está la memoria, y él estaba explicando cada lugar de esos. Pero luego explicaba él que la verdadera inteligencia se produce en la conexión de todas esas partes. ¿Sí? En la conexión de todas esas partes. Y que es un mito creer que yo puedo ser un genio para la música y un bruto para las matemáticas, un genio para la literatura y un bruto para la ciencia. Que tal cosa no existe, que todo el mundo puede aprender de todo un poco, y en algunas áreas pues hay mayor desarrollo que en otras, pero que la música está íntimamente relacionada con las matemáticas. ¿Por qué es matemática? Yo nunca he sabido por qué, pero yo veo el pentagrama que me habla a mí de música y de poema y de poesía, pero ahí dicen que es que 2 por 4, que 6 por no sé cuánto, y yo digo, pues los músicos se tienen que aprender las tablas de multiplicar, porque ahí está. Sí, el ritmo, el compás es matemática, ¿no es cierto? Entonces, no es verdad que puedo ser buen músico sin saber contar, sin tener sentido del compás y de los números. De repente él salta a la inteligencia emocional y lo explicó muy bien. Yo lo entendí todo. Y de pronto dice, pero la mayor de todas las inteligencias es la inteligencia espiritual. Y cuando yo estaba a punto de pegar un aleluya y gritar gloria a Dios, cuando ya yo estaba todo emocionado, él dijo, esto nada tiene que ver con Dios, yo soy ateo. Dije, aleluyita. Bajemos mi aleluya, aleluyita. Entonces, ¿cómo puede hablar de inteligencia espiritual si no cree en Dios? Y explicó él que tampoco creía que el hombre tenía espíritu, ni que había tal cosa como un ser espiritual en nosotros. Así es que hay que oír, déjenme oír esto. Ahora sí, logró captar mi atención. Y él dijo, cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos hablando de inteligencia en todo. La plenitud de la inteligencia, el conjunto de todas esas formas de inteligencia y nuestro entorno. Cómo su cerebro interpreta la realidad universal y cómo el universo entero afecta su cerebro, y esa relación suya con el universo lo llamamos inteligencia espiritual. Él está engañado. Él sí cree en Dios, solo que no sabe quién es Dios. Y él de alguna manera ha llegado a creer que Dios es el universo y que hay que tener esa comunión con el universo, porque a ellos no les conviene que Dios sea una persona, porque si es una persona tiene criterio, tiene juicio, va a decir a qué sí y a qué no, y eso no les conviene. Eso hay que rechazarlo hasta cierto punto. No es cierto. Pero entonces ahora nos han puesto en la disyuntiva de que cuando utilicemos el término espiritual hay que explicarlo. Ayer no había que explicarlo, pero ahora de repente hay que explicarlo. Hay que decir que yo sí creo en Dios como la inteligencia máxima, como el poder supremo, como el Dios creador, como un Dios con criterio y conciencia y juicio. Y que sí, yo creo que tenemos un espíritu, un ser espiritual que es parte de nuestro ser integral
y que podemos relacionarnos con Dios en todos los sentidos. Amén. Así que la venida del Espíritu Santo era absolutamente necesaria para cumplir la causa de Cristo en la tierra. Que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito. A ver, déjenme continuar con esta pelea que yo tengo con algunas cosas de este tiempo. Mire, hace unos años era tan fácil contestar de qué sexo soy. Eso era una cosa tan simple. Masculino, femenino. Se acabó. Ahora de repente nos colaron la palabra género. Y esto comenzó a multiplicarse. A multiplicarse. Tenemos unos problemas espantosos con ese asunto. El otro día escuché a alguien que dijo que él ya había identificado más de 56 géneros. Esto sigue creciendo. No hay que ser muy inteligente. No hay que ser muy inteligente para preguntarle a la enfermera que asistió al partero si me nació un niño o una niña. Sí, yo no entiendo. Honestamente, yo no estoy tratando de burlarme. No practico eso. Yo no estoy tratando de burlarme. Yo lo que estoy tratando es de ver dónde voy a encajar los otros 54 sexos esos. ¿Se ve? Ese es mi lío. Porque era tan fácil el año pasado. Era tan fácil. Sí, la partera que atendió a la madre que me parió, ella levantó y dijo, es un machito, tenga, doña Mary, póngale nombre. Y resuelto el problema. No es cierto. ¿Cómo fue que se complicó esto? ¿Cómo sucedió? A mí me parece que esto del liberalismo es sonso. Es poco juicio. Tiene poco sentido. Está en contra de la ciencia. O sea, la biología insiste en que solo nacen varones y hembras. La biología sigue estando de acuerdo con Dios. Pero entonces nos inventamos otras realidades y comienzan todas las confusiones. Bueno, cuando yo fui a la universidad, me dijeron que es cualquier cosa que se creyera que es otra cosa, estaba disfuncionando. Eso me enseñaron a mí cuando fui a la universidad, que se llamaba disfunción. ¿Sí? Que si se cree un animal, pues está disfuncionando. Hoy no. Hoy usted puede decidir que usted es una jirafa y hay que respetarle. La pregunta mía es, ¿cuánto vamos a continuar tolerando esos caprichos? Porque, por ejemplo, lo que está sucediendo en el atletismo, alguien tiene que gritar. Fíjese que no se trata de si se es homosexual o no se es homosexual. Martina Navratilova, la tenista, vive gritando. Es lesbiana. Está casada con una mujer, pero ella vive gritando y diciendo, no permitan que los hombres finjan ser mujeres y vengan a competir con nosotros y a matarnos en la cancha. Y yo digo, es verdad. Como este hombre ahora dice, yo me siento mujer, me meto al cuadrilátero y hago pedazos a estas muchachas. Porque no puede comparar el cuerpo de un hombre con el de una mujer. Lo que yo no entiendo es cómo alguien puede entender que eso es complicado. De verdad, yo estoy perdido en ese asunto y a veces me pregunto y digo, ¿usted está jugando? Usted me está haciendo un chiste. Tengo un amigo
que es muy violento, él es agresivo. Y tuvo un careo con una de estas personas. Es un hombre que se hizo múltiples operaciones, ahora luce como una mujer y decide desafiarlo a un debate. Y tienen el gran debate por televisión nacional. Bueno, la discusión se dio en todas estas tonterías. Pero al despedirse, mi amigo, que le digo que es así medio agresivo, se despidió y le dijo: oye, antes de que te vaya, todo lo que has dicho está muy bien, pero tengo un recordatorio que hacerte. Antes de que cumplas los 40 años, chequéate la próstata, que no importa cuánto te hayan operado, tú eres macho y tienes próstata. Entonces la gente interpretó que eso era un insulto de su parte. Y a todo el que me dijo que era un insulto, yo le pregunté: pero a ver, ¿tiene o no tiene próstata? Pues lo que él le dijo está bien, chequéese la próstata a los 40 años, que es peligroso y le puede dar cáncer, se le puede inflamar y todo eso. No, eso no es una falta de respeto. Lo que es una falta de respeto es que pretenda que unas operaciones la convirtieron en mujer. No, usted no es una mujer. Usted es un hombre con un montón de cicatrices. Se ha hecho un poco de cicatrices. Dejemos eso allí y regresemos a nuestro versículo. Porque para Jesús la cosa no fue tan complicada. Para Jesús la cosa no fue tan difícil. Se requiere la acción del Espíritu Santo para que ustedes puedan cumplir en la tierra el plan de Dios para este mundo. Sin Dios es imposible hacerlo. Y cuando Él venga, así lo dijo Jesús, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Con qué se comen esas tres ensaladas? Cuando Él venga, cuando venga el Espíritu Santo, va a convencer. Tarea del Espíritu de Dios: convencer al mundo, uno, de pecado. Se llama redarguir, ¿sí? Redarguir. Se puede traducir como redarguir de pecado. De pecado, de justicia, y uno dice: ¿y de qué justicia que va a convencer? Y de juicio. Ok, convencerá. ¿Sí? Ese convencerá significa pondrá en evidencia la culpa del mundo. Pondrá en evidencia. El Espíritu Santo le va a presentar las pruebas de culpabilidad a los pecadores. Se las va a presentar, los va a convencer de culpa. Los va a convencer de que eso es pecado. Esa es función del Espíritu Santo. ¿Me oyó? ¿De quién? Ok. Nunca se crea Espíritu Santo. Especialmente con esa gentecita que está cerca de usted. Los esposos queremos convencer a las esposas de pecado. Los padres queremos convencer a los hijos de pecado. Queremos convencer a nuestros amigos de pecado. Y allí estamos con el dedo señalando. Tenga cuidado. Porque aquí dice que es función del Espíritu Santo convencer de pecado. ¿Puedo presentar argumentos? Claro. ¿Puedo hacer señalamientos? Claro. Pero ni jugando piense que usted los va a convencer. ¿Quién es el que convence de que necesito convertirme? ¿Quién le convenció a usted? ¿El buen predicador? No, no es cierto. Fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nos convenció? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Bueno, pues trabaja por la palabra y Dios puede utilizar un predicador. ¿Sí? Una lectura, trabaja con la Biblia, trabaja con la conciencia.
El Espíritu de Dios trabaja con la conciencia del hombre. El Espíritu Santo lo que va a hacer es silenciar las oposiciones. Mire, usted tiene un hijo, una hija, que a veces se creen muy rebeldes y muy ateos y demás. Créame lo que le digo. Por muchos argumentos que sus hijos, sus sobrinos, sus tías, sus hermanos, sus hermanas, sus amigos, por muchos argumentos que traigan en su rebeldía, créame, ellos saben que están mal. Tarea del Espíritu Santo, convencerlos. No suya, es del Espíritu de Dios. Y a los opositores Dios los hace quedar en evidencia. Los confronta. Amén. Y los silencia. Algunos siguen hablando como el loro, pero uno dice, óigame, que hay que tener fuerza de cara para seguir repitiendo esa tontería, porque cualquiera sabe que no es verdad, que Dios es real, es innegable. El predicador puede preparar su discurso y somos responsables de preparar nuestro caso. Eso de ser apologista, presentar argumentos y razón a favor de la verdad, eso está muy bien, muy bien. Pero no crea que usted por su inteligencia lo va a lograr. Dios puede usarle a usted, puede usar a cualquiera. Pero la verdad es que presentar el caso y la causa, hasta allí podemos llegar. Nada más. No trate de empujárselo a la fuerza a la boca, porque no se lo van a tragar. Y aquí Jesucristo nos da como consejo que no lo hagamos. Y lo vamos a mirar en un ratito. Solo el Espíritu Santo convence de pecado. A mí me gusta ese pasaje. ¿Ustedes se acuerdan de Lidia? Digo, la de la Biblia. Lidia, el primer fruto ese, está en el libro de los Hechos. Y si está en el libro de los Hechos, ¿qué yo hago en Corintios? Hechos 16. Me gusta, me cautiva ese versículo. Versículo 14, capítulo 16 también del libro de los Hechos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ¿quién? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Claro, alguien dice, bueno, pero es que ella ya adoraba a Dios, ahí es fácil. No, ahí es más difícil, porque la gente que adora se creen que ya tienen resuelto el mundo. Sí, esa es la gente más difícil. Usted se encuentra una ramera, usted se encuentra un adicto a droga, usted se encuentra un borracho, le habla de Cristo y regularmente confiesan y reconocen que están mal y que necesitan ayuda, aunque no cambien. Pero usted se enfrenta con uno que cree que tiene Dios, que tiene religión. Difícil convencerlo. Pero Dios obró en el corazón de Lidia para que atendiera a Pablo. Se convirtió al Señor. Amén. Nació de nuevo la hermana Lidia. El que convence de pecado es interesante porque es el mismo que perdona. ¿No le parece a usted contradictorio que diga por un lado, les envío el Consolador, y luego dice, y el que los va a confrontar con el pecado? Eso no parece tener sentido. Tiene sentido. ¿Y sabe por qué tiene sentido? Porque el que le da la herida a usted y lo abre es el que lo sana. Ese es el que pone la medicina y sutura, ¿no es cierto? Y le sacó el tumor y lo sanó. El mismo que hiere, sana. El Espíritu de Dios nos confronta con nuestro pecado y luego nos consuela para que no muramos de demasiada tristeza. Es el Espíritu Santo. Él hace el trabajo.
Sí, a veces lastima, pero sana, restaura, consuela, ayuda. ¿No es maravilloso que nuestro médico sea el sanador y sea el consolador y sea el libertador? Él es el Señor. Amén. El que nos convence de pecado también nos consuela. Allí hay revelación. Amén. Pecado, justicia y juicio. Y con ese argumento va a silenciar al mundo. ¿Cómo es ese tema de que silenciará al mundo? Pues los próximos versículos son la explicación. El 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. No creen en mí y los voy a convencer de pecado. Eso es mucho más que informarle. Nosotros en las discusiones, lo único que podemos hacer con un hijo nuestro o un hermano o un amigo es informarle, porque tú hiciste esto, esto y esto. Eso es pecado. Información. Pero eso no convence. Jesús convence. El Espíritu de Dios convence. Eso de convencer no es tanto informar como es persuadir. Persuadir de pecado, explicarle. El Espíritu Santo persuade el corazón. Amén. Es persuasión que deja sin excusa de la realidad, de que estás perdido, de que necesitas a Dios, de que necesitas ayuda. Solo el Espíritu de Dios hace eso. Hágase socio con el Espíritu Santo en ese proceso, especialmente con esa gente a quienes usted ama. Deje que el Espíritu Santo haga el trabajo. Amén. El Espíritu Santo los va a persuadir de que el pecado daña, de que el pecado contamina. Amén. Sí, de que el pecado lastima, de que el pecado tiene consecuencia. La Biblia dice que la consecuencia, el fruto, el producto del pecado es muerte. Mata, destruye. Así que él redarguye de incredulidad. Ese es el peor de todos los pecados. No creer en Jesús. Ser incrédulo es el pecado más dañino. Trae condenación. La gente termina en el infierno, no simplemente porque tuvo una duda de un milagro. No, terminan en el infierno porque no creen en Dios. La incredulidad está en la base, en el fundamento de todos los pecados. Todo pecado es un pecado que tiene como base la incredulidad. Por eso matan, por eso roban, por eso adulteran, porque hay una medida de incredulidad allí. La incredulidad es mala relación con esa realidad de Dios. De otra forma, al mirar el pecado, lo miraríamos con terror. El pecado me aleja de Dios. No quiero eso en mi vida. Amén. El pecado arruina y el pecado origina todos los males. No hay mal que no venga del pecado. La gente dice que, bueno, olvídese lo que la gente dice. Pero el pecado domina la sociedad. Iba a decir algo, pero me va a tomar tiempo explicarlo. El versículo 10, ¿qué dice? De justicia. Ya resolvimos lo del pecado. Vamos a lo de justicia. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. A ver, ¿cómo interpreto eso? Solo hay una forma de interpretarlo. Solo hay una forma. De forma personal. O sea, Jesús está hablando de su justicia personal. El Espíritu Santo va a convencer al mundo de que es pecador, pero lo va a convencer también de que Cristo es justo. ¿Por qué?
Porque lo que el mundo estaba viendo y diciendo era que Jesús no era lo que decía que era. Que Jesús era falso y que no era verdad. Debemos entender esta justicia entonces en cuanto a Jesús mismo, en cuanto a su persona. En el capítulo 19, no lo busquen, pero les leo una línea de allí. En el capítulo 19 de este mismo libro de Juan, el versículo 7 dice: nosotros tenemos una ley. Eso es contra Jesús. Esto es en el arresto de Cristo. Nosotros tenemos una ley. Están argumentando contra Jesús y dice: y según nuestra ley debe morir. Jesucristo se ha hecho igual a Dios, diciendo que es hijo de Dios. Eso es blasfemia, porque es falso. Y según nuestra ley debe morir. Ellos se sentían muy justos. El Espíritu Santo viene a confrontar al mundo con que su justicia no es verdadera. Cristo es verdaderamente justo. Él es justo y todo lo que dijo de sí mismo es cierto. Amén. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vindica a Jesús. El mundo en la cruz movió la cabeza. Esto dice, los religiosos, hasta los que crucificaron con él, le decían, pues bájate, si eres el Hijo de Dios, desciende. Los religiosos, los sacerdotes, los soldados, todos lo declararon culpable. Hasta el proverbio popular lo declara culpable. Cuando el río suena, algo de lo que dicen de ti debe ser cierto. Lo que la gente estaba diciendo es, por pecador te pasa esto. Dios te está castigando. Este texto dice, el Espíritu Santo viene a decirle al mundo, Jesucristo no murió por sus pecados, fue por los tuyos. La justicia de Dios es que culpó a Cristo para que usted sea salvo. Eso debe quebrantar nuestro corazón a lo máximo. Amén. Me gusta, Pablo le dice a Timoteo acerca de Jesús, justificado en el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo justifica. Mire lo que dice Hechos 2:23. Este es el sermón de Pedro en Pentecostés. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del pueblo la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué fue lo que dijo Pedro allí? Que ese derramamiento del Espíritu Santo es la evidencia de que Cristo fue exaltado. Es la justificación de Cristo. Él es justicia de Dios. Y ahora, y de juicio. Es el tercer argumento, ¿no es cierto? El tercer argumento. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿De quién está hablando? Claro, está hablando de Satanás. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es que de juicio, tercer elemento. Este juicio es contrario a lo anterior. Lo anterior era justicia. Cristo es justicia. Ahora dice, y de juicio. Y vamos a juzgar al verdadero culpable de todo esto. Entonces dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el capítulo 12 de ese mismo evangelio, él utilizó una expresión, que el príncipe de este mundo echado fuera. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera, echado fuera. Y está hablando de eso, está hablando de despojarlo,
de esa autoridad que de alguna manera adquirió, un tanto misteriosa, un tanto ilegalmente, pero se constituyó en príncipe de este mundo. Y ahora Jesucristo lo baja del trono. Lo baja del trono. Así es que ya Él no tiene autoridad sobre este mundo. Usted no tiene que ser un esclavo del diablo porque Cristo a usted lo hizo libre. Amén. Ese versículo de Apocalipsis, yo lo grabé para leérselo porque me parece impresionante. Me parece impresionante que el Señor utilice acerca del diablo y diga su nombre en griego, y te lo digo también en hebreo. Le dice, te lo doy en griego y te lo doy en hebreo para que sepas de quién estoy hablando. Esto, a mí, por alguna razón, siempre ese versículo me llama la atención, me cautiva. Yo digo, mira qué cosa, te lo digo en español y en inglés para que sepas bien. Es Apocalipsis 9, versículo 11. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Te lo voy a decir en hebreo, te lo voy a decir en griego para que sepas de quién estoy hablando. Ahora, la cosa es que lo que significa el nombre es destructor. Apolión significa destructor. De hecho, Abadón, para ser muy específico, significa destrucción. Abadón, pero Apolión, destructor. Es la misma raíz y es la misma idea, destrucción, destructor. Le está diciendo al mundo, al que ustedes tienen por príncipe, no construye, destruye, no edifica, daña. No les sirvan, no caminen en esa dirección porque no hay nada bueno ni positivo. Amén. Previniendo a ambos pueblos, a judíos y a gentiles, a hebreos y a griegos, que todo el mundo sepa que Satanás destruye, que Satanás no edifica, no aporta nada. No aporta nada, ni cuando lo que peco es un poquito. Pero yo no tomo mucho, una borracherita al mes, unas copitas en la tarde, no edifica. Solo mentirillas necesarias cuando son indispensables no construyen. Infidelidades, pero una canita al aire, te estás quedando calvo. No edifica, no construye. Amén. Cristo pagó nuestra libertad del pecado. No tenemos por qué ser esclavos del diablo. Amén. Jesús vino entonces a poner orden a ese desastre creado por el diablo. Ese desorden de este sistema que se hace evidente cuán corrupto está. Y el mundo cada día empeora y empeora porque sirve voluntariamente a Abadón, a Apolión, a destrucción y al destructor. Lo tienen por director de sus vidas, dueño de la política, dueño de la filosofía, amo de la ciencia, destruye. Amén. Jesús está poniendo orden. Amén. Él pone orden. Por medio de la muerte, esto es un versículo de Hechos 2, para por medio de la muerte anular el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos, capítulo 2.
por medio de la muerte de Jesús, anular el poder que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo destituyó. Le quitó el poder. Ya no hay decreto que penda contra usted. Perdió el poder. Yo no entiendo cómo hay una expresión de cristianismo que le reconoce tanta autoridad al diablo sobre la vida de la gente. No tiene. Tiene solo la que usted le regale. ¿Sí? Pues abolida la esclavitud, hubo gente que fue a su amo y les dijo: yo no tengo para dónde ir, ni dónde trabajar, déjeme aquí de esclavo voluntario. Y siguieron de esclavo. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero se fue por el desierto con mentalidad de esclavo. Y constantemente le estaban diciendo a Dios y a Moisés y a Aarón: sería mejor estar allá. Dame pan y dime tonto. Por lo menos allí se come, aunque harten a uno a palo. No sirve. Hay que sacarse esa mentalidad. Dios tiene para nosotros algo mejor que eso. Mi tercer punto: que la venida del Espíritu Santo será sumamente beneficiosa para los discípulos. ¿Sí? Es para los discípulos. El que recibe el provecho de esto no es Cristo. Él se fue a enviar el Espíritu Santo a favor suyo. Es para usted el Espíritu de Dios. Aún tengo muchas cosas que deciros. Esto dice Jesús. Esto es importante. Mire este versículo bien. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Principio pedagógico. Usted no le puede enseñar raíz cuadrada a un niño que no sabe sumar. Esto es un principio pedagógico. Jesucristo dijo: yo tengo mucho más que decirle, yo tengo mucho más que enseñarle, pero ustedes no lo pueden recibir hoy. Pero nosotros agarramos a un hijo y le queremos meter la comida por la boca a la fuerza. Aunque no la mastique, pero te la vas a tragar. Aquí te va el sermón de la santidad. Y entonces lo ahogamos. Y ahogamos a discípulos y a hermanos. Y entonces, como un culto es una cosa así, como que todos los niños llegan al salón y el pastor, estoy hablando de mí, agarra una bandeja de leche y la tira y agarra lo que pueda. Y cada quien saca la lengua como el becerrito. Unos más y otros menos. Unos crecen y otros se desnutren. Estaba distraído cuando tiró, tire otra vez. No, es una por culto. Esto es una educación y un discipulado muy espontáneo y muy libre. Y eso tiene sus problemas. Y tiene problema no saber dónde está cada quien y cuánto puede comer y para qué no está preparado. Jesús estaba muy consciente de que no le podía dar a cierta gente. Cuidado. Tenga cuidado a la hora de responder, que no esté creando unas expectativas que no son reales y pretendiendo unas cosas que no se puede. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Cosas demasiado pesadas para ellos. Y digo demasiado pesadas porque esa palabra sobrellevar, usted sabe que es la misma palabra que se utiliza cuando dice que ellos tomaron piedra para apedrear a Jesús. Y lo que dice allí es que tomaron las piedras con las que podían. O sea, sí, con esta puedo, para darle una pedrada a Jesús. Entonces, el Señor dice que no agarres cosas con las que no puedes.
O sea, no, hay gente que agarra una piedra que no la puede tirar. Entonces, le quiere dar la cara, pero la piedra se le cae aquí. No puede llegar allá. Entonces Jesús dice, toma lo que puede procesar y yo no te voy a dar aquello para lo cual no estás preparado todavía. Y está diciendo, el Espíritu Santo nos prepara para eso. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir a toda verdad, a toda justicia y nos va a alimentar. ¿Sí? Conforme a la dosis que puedo tolerar hoy. Y hay una responsabilidad de mi parte de comer, de asimilar, de aceptar. Amén. Sí. Ok. Versículo número. No se metan. Cuando se van a poner los espejuelos, esta cosa va por acá. No va por aquí. Okay. Entonces, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, eso es el Espíritu Santo. Cuando venga ese Espíritu que les ha sido prometido, el que les voy a enviar cuando me vaya, el que llamé el Consolador, el Paráclito o Paracleto, el abogado, ese, cuando venga, Él os guiará a toda la verdad. El mundo solo quiere que usted conozca parte de la verdad. Lo bueno, la fuerza de la mentira consiste en qué porcentaje de verdad tenga. Si la mentira es así como que muy, muy absurda, no tiene fuerza. Pero cuando suena como algo que puede hacer la persona, como algo que sí pudiese, si tiene un porcentaje de verdad, eso le da fuerza, porque la hace digerible, aceptable. Hay cosas que a usted le dicen de cierta persona que usted dice, no, yo no creo eso. Fulano no. Fulana, no, nunca. Eso no. Hay gente que si a usted le dicen que vieron a fulano borracho, oye, iba por ahí con una borrachera, usted dice, ¿quién? No. Es más, usted es capaz, a veces hacemos eso, ¿verdad? Decimos, no, fulano no, si me dice sutano, sí. Y el pobre otro en la inocencia ahí le fue el golpe. Es verdad. Pero cosas que usted no creería. Así funciona la mentira. El Espíritu de Dios funciona con una cosa que se llama toda la verdad. Por favor, diga conmigo toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ok. Aquí conmigo. Esto es poderoso. ¿Se dio cuenta cómo es que uno deja la mentira? Cuando no habla por su propia cuenta. Se pone a hablar por su propia cuenta y lo que dice son cuentos. No hable por su propia cuenta. Agarre la palabra de Dios y diga, yo solo voy a hablar lo que el Espíritu Santo dé. Lo que está conforme a la palabra, lo que es conforme a la Escritura. Usted se sale de las Escrituras y lo que habla puede ser medianamente cierto. Y cuando algo es medianamente cierto, ¿qué es? No es medianamente falso, es falso. Cuando usted tiene un vaso de agua medianamente venenoso, no, eso no existe. ¿Sí? La mitad del agua es buena. ¿Qué significa? Toda el agua es mala. No existe tal cosa como que la mitad del agua es buena, la mitad del agua es mala. Me voy a tomar la buena. No existe. Si en el vaso hay medio vaso de veneno, todo el vaso es venenoso. Así es que o es todo verdad o es todo mentira. ¿Sí? Todo mentiras con porcientos de verdad para hacerlo digerible. Punto. Nada más. Porque no hablará
por su propia cuenta. ¿Cómo me libro de la mentira? No hablando por mi propia cuenta. No deje que el cerebro le domine. Sea guiado por el Señor, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Se acuerdan que Jesús utiliza una frase como esta hace un par de capítulos y dice, todo lo que veo hacer al Padre? Es interesante, el Espíritu Santo oye y el Señor ve, pero los dos están orientados hacia el Padre. Sea que lo oiga o que lo vea, haga lo que vea o lo que oiga del Padre. No mire ni oiga en otra dirección. Dios está comprometiendo todos nuestros sentidos con Él. Todos nuestros sentidos con Él. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es eso? Pues la mayoría de los teólogos resuelven esa expresión diciendo, eso fue un trato especial con los 12 apóstoles. Claro, porque quieren parar allí la revelación. Pero ¿sabe? El Espíritu de Dios sigue hablándonos hoy. ¿Y cómo habla? Bueno, habla por su palabra, ¿sí? Habla directamente al corazón. Habla por medio de nuestra conciencia. Usted no ha estado en vías de hacer una cosa y como que la conciencia le martilla. No, no lo haga. Por ahí no es. Sal de ese paquete. No hay paz, no hay gozo, no hay felicidad en eso. Y uno siente ese martillo de la conciencia. Pero además de eso, no hay duda de que la iglesia se edifica por la expresión de los dones y los carismas espirituales. ¿Cómo vamos a negar una realidad como esa, que está tan claramente expresada en la Biblia, que el Espíritu de Dios habla? Que hay tal cosas como dones espirituales, que Dios no perdió la lengua. Que Dios sigue hablándonos, no solo por lo que, les mandé esa carta que se llama Biblia y ya no hablo más. ¿Qué? No le reste autoridad a Dios. Él sigue siendo Dios, aunque a su religión no le guste. Él sigue siendo Dios. Dios habla hoy por la Biblia y por su boca. Y como quiera, porque Él es el soberano Dios. Y una función de padre, una función de líder es ser vidente. Es ver en lo que se puede meter su hijo antes de que se meta. Mire, intente no descubrir las hazañas de sus hijos después de ella. Pídale a Dios verla antes de que lo haga, para que le cierre la puerta, para que me gusta como la Biblia dice de los hijos de aquel sacerdote, ¿se acuerdan? No los obstaculizó, no los obstruyó, no les impidió. Bueno, hay que impedirles, ¿sí? Hay que servirle de obstáculos. Uno tiene que ver por dónde va la tendencia y por allí obstaculice. ¿Sí? Cuando mi hijo tiene ganas de ir para cierto lugar a donde yo sé que no debe ir, yo me invento, yo invento, creo, diseño, busco una fiesta maravillosa para ese día que él tiene que renunciar a aquello y venir para acá. Cuando mis hijos se querían ir para otros estados, yo difamé todas las universidades del país. No, esto no sirve. FIU. Todas las de aquí son. No, los quiero cerca. Ahí estamos tratando, buscándolos, ¿cómo es? Obstaculizándole, impidiéndole el paso hacia donde no bendice. Los hijos que estaban escuchando este estudio bíblico comenzaron a apagar las computadoras hoy y dijeron que mi mamá no lo oiga, que mi papá, Dios haga sordo a mi padre hoy, que no oiga el pastor. Déjenme leerles este versículo, el 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a hacer saber lo del Padre.
Eso no fue lo que hizo Jesús. Es que la Trinidad es real. ¿Sí? Si Cristo está en el Padre, cuando el Espíritu Santo toma lo del Padre, toma lo de Jesús. Y cuando Jesús mira y ve para dar, está viendo al Padre y está viendo al Espíritu Santo. Estos tres son uno. Todo don y gracia ha de glorificar a Dios. Si no glorifica a Dios, no es don de Dios. Todo don divino va a glorificar a Dios. Así que no puede haber profecía que se salga de la Biblia. No puede haber revelación que se salga de la Biblia. Cada vez que uno de estos líderes tiene una gran revelación y esa revelación los aleja de las Escrituras, salga de allí. Eso no sirve. El Espíritu Santo nunca contradice al Padre, nunca contradice al Hijo. El Hijo nunca contradice al Padre, nunca contradice al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no contradice al Padre. Ellos no tienen guerra entre ellos. Así que cualquier persona que tiene revelaciones distintas a la Biblia, distintas a las Escrituras, cierre la puerta. No hay nada allí que buscar, porque no hay doctrina contaminada que no sea totalmente mala. Totalmente mala. La idea de que esa religión, sí, ellos adoran ahí a un tipo medio raro, pero en lo demás son buenísimos. Explíqueme eso. No funciona así. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y fuera de Él no hay quien salve. Amén. Amén. Todo lo que tiene el Padre es mío. Mire qué belleza. Esto es Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Toma de lo mío. Las verdades y virtudes de Cristo son proclamadas e imitadas por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos de proclamar, hemos de imitar lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús vivió. Y esa acción, por la fuerza, el poder, la gracia del Espíritu Santo en nosotros, no nos salgamos de ahí. Amén. Ni el Hijo podía hacer si no veía al Padre. El Espíritu Santo no puede hacer si no oye al Padre y si no oye al Hijo. Y el Padre puso todas las cosas, dice la Biblia, en las manos del Hijo. Bueno, dice que puso todo el juicio, que el juicio lo dio al Hijo. Ellos no tienen problemas entre ellos. La gente crea problemas que no existen en Dios, no existen en el Señor. Esto está tan sabroso como para seguir el resto de la noche aquí. Pero lo que tiene que hacer es venir el próximo miércoles para que sigamos con esto. ¿Se da cuenta que los problemas que tienen los religiosos no tienen base bíblica? No tienen base bíblica. Tienen base y fundamento en el corazón rebelde. En el corazón no quebrantado y no sujeto al Señor. Pero cuando el corazón está sujeto a Dios, nunca hay problema. No es difícil estar en acuerdo con Jesús. No es difícil estar en acuerdo con el Espíritu Santo. No es difícil estar en acuerdo con el Padre. No hay complicación en serle fiel, en servirle. Tomemos del Hijo, tomemos del Padre, tomemos del Espíritu Santo
indistintamente y caminemos en la verdad y caminemos en luz.